Estamos con esto. Entonces, ese es un aspecto, el aspecto de cómo luchan los países y estas formas de liberación entre los países, que van a ver entonces los ejemplos en los prácticos. Desde el punto de vista económico, ya dijimos, Europa queda completamente destruida, y por lo tanto va a haber una política de los Estados Unidos que se llama el Plan Marshall, que de inversión en Europa, de grandes créditos, pero de miles y miles de millones de dólares, en la reconstrucción europea. ¿Qué quiere decir reconstrucción europea? Reconstrucción de su infraestructura, porque la infraestructura estaba toda destruida. Transportes, caminos, puertos, aeropuertos. Piensen que había sufrido bombardeo durante 5 años seguidos, por lo tanto estaba absolutamente destruida, todas las fábricas destruidas. Entonces, por un lado, de infraestructura y de aparato productivo. Esto tiene dos impactos. Por un lado, esta inyección tan inmensa de capital, o varios efectos. Por una parte, efectivamente, la rápida recuperación europea. Muy rápida, porque efectivamente, puestos todo el mundo a reconstruir con una enorme cantidad de capitales. Por otro lado, un estímulo en la economía norteamericana muy grande. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que las medidas del New Deal no resuelven la crisis, que la resuelve la guerra, porque limpia la competencia, y lo resuelve más todavía la crisis del 30 en la posguerra, porque son las industrias norteamericanas las grandes proveedoras de toda la reconstrucción europea. Todos estos créditos que da Estados Unidos son para que le compren a Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, no son créditos para que compren en cualquier lado. Por eso países proveedores como la Argentina van a tener problemas, porque, por ejemplo, en la etapa de Perón, el gobierno norteamericano acusa al gobierno de Perón de pronazi, y por lo tanto Argentina queda excluida del Plan Marshall, y por lo tanto, que tiene que ver con una cosa de competencia, de que Estados Unidos y la Argentina vendían lo mismo, carnes y cereales. Entonces, digamos, la Argentina no puede acceder a ese mercado porque tienen dólares para comprar donde Estados Unidos dice, ¿sí? Entonces eso genera un enorme estímulo económico a los Estados Unidos, junto con un estímulo económico a Europa, porque claro, todo el mundo, toda la población involucrada en la reconstrucción, hay pleno empleo, porque se necesita muchísima mano de obra para reconstruir, y por lo tanto hay pleno empleo. Pleno empleo en Europa, pleno empleo en Estados Unidos, porque está proveyendo Europa, ¿sí? Por lo tanto, de estas crisis con tanta enorme desocupación se pasa al pleno empleo. Y de este pleno empleo, además, un fortalecimiento de los sectores obreros que van a reclamar mejores condiciones de trabajo. Entonces empieza a haber, ¿se acuerdan que nosotros hablamos en el imperialismo de 3 contradicciones? Ya vimos 2, una entre el reparto de las potencias por el reparto del mundo, vimos la otra, la vertical, la lucha de los pueblos por su descolonización, y acá aparece la tercera, la lucha de los sectores obreros contra su burguesía por el reparto. ¿Quién se lleva la parte del león? Porque esta es una frase, la parte del león, que tiene que ver con lo siguiente: cuando el león mata a un animal, ¿sí? Comen varios de ese animal, comen el león, pero después comen los pájaros carroñeros, ¿sí? Pero la parte del león es la más importante. Entonces esta idea de la parte del león, digo porque hay una película argentina muy hermosa que se llama La parte del león. Siempre se habla de parte del león cuando dice, bueno, la mejor parte de este animal que matamos, digamos. Entonces la parte del león le queda a los Estados Unidos y sus burguesías. Y entonces, ¿quién se va a quedar? Empieza esta disputa entre las burguesías de cada una de las potencias y los proletarios, sus trabajadores, a ver quién se va a quedar con la parte del león de este momento de auge y expansión de la economía. Es un momento realmente de mucha expansión de la economía capitalista. ¿Quién se queda con las ganancias? Entonces es una época de mucha disputa, de mucha pelea, peleas sindicales, peleas culturales. Es toda la época además que aparece ahí como de resistencias culturales. Es la época del hipismo,
es la época de emergencias de sujetos indígenas, es de cuestionamiento al sistema en su conjunto, de la revolución sexual, es la época también en la cual, un poco de la mano, en parte de esta época de cuestionamiento del sistema en su conjunto, la represión sexual es parte del sistema de opresión de clases, porque obviamente tiene que haber represión sexual para que la gente pueda laburar muchas horas por día, pues si se dedica a hacer el amor no trabaja, sería parte del disciplinamiento, parte principal del disciplinamiento es la represión sexual. Con el desarrollo de la píldora, que es de esta misma época, esta represión sexual y la cosa de solo tener hijos dentro del matrimonio, este orden social va a ser fuertemente cuestionado, ¿no? Y empiezan todos los movimientos de liberación sexual también, el rock and roll, también la etapa de la experimentación con nuevas drogas, toda una etapa de cuestionamiento general del sistema, del sistema capitalista. En este cuestionamiento, digamos, no estaba claro quién iba a ganar. Lo que quiero decir es que toda esta época de la década del 60 y del 70 es una enorme lucha del sistema capitalista por imponerse y por extenderse, y una enorme lucha de los pueblos por liberarse. Es una etapa muy contradictoria. Ustedes que son de comunicación se puede seguir de una manera maravillosa las películas, porque por un lado están todas las películas sobre y las series sobre la guerra, sobre lo malo que son los japoneses, sobre lo que después aparecen como villanos los rusos, y de cómo el ideal, las películas norteamericanas, de las rubias platinadas, en donde todas querían llegar vírgenes al matrimonio y casarse y comprar muchos electrodomésticos, ¿no? Bueno, vos te reís, pero esa es la época, ¿no? De el cambio tecnológico y la llegada de los electrodomésticos a todos los hogares, entonces eso aparece en las películas muy fuertemente, un impulso hacia el consumo por un lado, y por el otro lado todo el cine que va a denunciar el sistema opresor, la sociedad de consumo, y aparecen estas formas de liberación a través de la música, del cine, de la literatura, que se va a conocer como movimiento hippie, que además es un movimiento económico porque es de volver al campo y de producir en comunidad, tomando en parte el modelo socialista, es decir, es una etapa contradictoria. Cuando uno quiere decir, bueno, ¿cuál es el signo? No sabes muy bien, que tiene cosas súper conservadoras y cosas muy revolucionarias conviviendo, ¿no? Por lo tanto lo tienen que estudiar en esta contradicción. Bien, y por un lado entonces en esta etapa y estudiar este auge económico que tiene que ver con la reconstrucción de Europa, con el cambio tecnológico muy profundo, es la etapa de robotización, que empieza la robotización de la industria por un lado y por el otro lado el consumo masivo de bienes tecnológicos, ¿sí? Consumo masivo de electrodomésticos, consumo masivo, o sea, todas las casas pasan a tener una heladera, un lavarropas, una licuadora, las radios, o sea, pasan a hacer consumos de las grandes masas. Todas las casas tienen, es de esta época. O sea, esto que uno cree que todo el mundo tenía televisor, yo quiero decirle que en la década del 70, cuando yo era una niña, no teníamos televisor. Las casas no había televisor. O sea, vos tenías que ir a la casa del barrio, vos querías ver una cosa, tenías que ir a la casa del barrio que tenía televisor, a la amiga rica que tuvieras, pero rica, no, Y en blanco y negro. por supuesto era en blanco y negro y transmitían muy pocas horas por día, transmitían 8 horas, 7 horas por día. Esto es lo que digo, que es en esta etapa donde empieza que todo el mundo tenga un televisor, todo el mundo, no había heladeras tampoco antes. O sea, esto que ustedes creen que no se puede vivir sin eso, sí se puede vivir. No había heladera, no había televisor, sí se puede vivir, sí se puede vivir. No había aire acondicionado, no había, digo, sí existían, ¿no? Obviamente, pero no era de consumo en las casas. Las casas, prácticamente todos, por supuesto había lavarropas, todo se hacía a mano. Y no en la época de las cavernas. Cuando yo era chica, no había prácticamente bienes tecnológicos en las casas, ¿no?
Pero es la época en que empiezan. Por supuesto, en la Argentina no había, en Estados Unidos ya había, de una década antes, y en África van a estar llegando recién ahora, como pasa históricamente, tiene sus periodos. Pero digo, es la etapa del consumo masivo. Entonces decíamos, gran expansión del capitalismo en función de los créditos y la reconstrucción, del pleno empleo, del consumo, del cambio tecnológico y el consumo de bienes tecnológicos, y de una gran expansión del capital norteamericano, particularmente en el mundo europeo y de América Latina. A su vez, en función del desarrollo tecnológico, también se logran producciones de materia prima mucho más eficientes que antes. Por ejemplo, es en la década del 60 que por primera vez la humanidad resuelve el tema del hambre. Hasta la década del 60, esto es interesante para nosotros, ahora hay hambre porque la gente no puede comprar comida, ¿sí? Pero la humanidad produce varias veces la cantidad de alimentos que necesita para que todo el mundo se alimente. Hasta la década del 60 no se producía la cantidad suficiente de alimento. Los que llegaron más tarde, por favor, fíjense si tienen prendidos los teléfonos que se va cortando. Bien, entonces, cambio tecnológico permite que producción de bienes primarios mucho más eficientes que antes. En particular esto que les decía, lo transgénico, pero también la difusión de maquinaria agrícola o de maquinaria petrolera, de maquinaria de lo que sea, ¿sí? Eficiencia en los transportes, y esto genera también una masa de riqueza mucho más grande. Estamos viendo factores de expansión del capital. El otro elemento es un cambio en general en las políticas económicas. ¿Se acuerdan que la clase pasada planteamos que entre la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, las guerras mundiales, se termina el liberalismo como ideología dominante? Es decir, que nadie pensaba, ningún gobierno, ni ningún sector pensaba que el liberalismo era una ideología ni un sistema útil para el desarrollo de ninguna nación. Esto es importante darlo en cuenta porque hoy otra vez es una ideología dominante, pero digamos, entre los 30 y los 40 eso estaba enterrado. Nadie se le había ocurrido a un gobierno hacer un discurso liberal, ¿sí? Porque estaba demostrado que era un fracaso absoluto. Y por lo tanto las políticas estatales de las potencias van a ser todas políticas intervencionistas. ¿Se entiende esto? Es decir, que lejos de decir, bueno, tiene que haber libre juego de la economía y que los capitales se manejen libremente, Estados Unidos siempre se mantuvo más liberal que otros, digamos, con menos, pero nosotros ya habíamos visto en el New Deal una intervención fuerte a través de las obras públicas y va a seguir, digamos, más intervencionista que antes, pero menos que otros. Después, Europa, lo que aparece es lo que se llama una economía mixta, es decir, la asociación del Estado con las empresas privadas para generar los efectos económicos que se precisan. Es decir, prácticamente, por ejemplo, en toda Europa, las empresas estratégicas van a ser del Estado. Los ferrocarriles, los aviones, la salud pública, o sea, pasan de la salud privada a la pública, por supuesto la educación, la banca, es decir, pasa el Estado a tener una enorme participación en las empresas estratégicas. Y esto es interesante porque, por ejemplo, en los procesos de privatización que se desarrollaron en América Latina bajo el discurso liberal en la década del 90, que todos conocemos, todas las grandes privatizaciones de las petroleras, en general eran adquiridas por empresas estatales europeas. ¿Sí? Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, adquirida por Iberia, que era